Un saludo a todos, donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga. Donde quiera que se encuentren, en sus trabajos, en sus hogares, de seguro algunos van de camino, buscando llegar a su trabajo, otros van de viaje, otros estarán descansando. Así es que un saludo a todos y que el Señor les bendiga. En este momento quiero compartirles una reflexión sobre la palabra de Dios, porque es bien importante predicar la palabra de Dios. Es de suma importancia escucharla. Cuando se predica la palabra de Dios, cuando se proclama, cuando la escuchamos, Dios llega de esa forma al corazón del ser humano, para que el ser humano pueda recapacitar, pueda replantearse cómo está viviendo, cómo está llevando su vida, si está actuando de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador o está en contra de la voluntad de nuestro Creador. Por eso es bien importante escuchar la palabra de Dios. Es de suma importancia que se nos predique para que nosotros podamos reflexionar. Así es que les invito a hacer una oración para poder pedir la iluminación de nuestro Creador, para poder tener entendimiento, poder tener la comprensión de su mensaje que llega a nuestras vidas. Así es que les invito a tener un momento de oración para que podamos entrar en sintonía con el mensaje de la palabra. Así es que les invito, vamos a orar por todos los que se unen a este live. Vamos a orar por toda la humanidad y por los que creemos y por los que no creen en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles en sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre poderoso, lleno de amor y misericordia, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos por tu poder, por tu amor, por tu misericordia sobre nosotros. Te pido, Señor, que bendigas esta reflexión en esta mañana, en este día, para que podamos nosotros entrar en sintonía con tu palabra. Concédenos, Señor, entendimiento. Concédenos, Señor, esa capacidad de poder comprender tu santa palabra, que es la palabra que nos salva, la palabra que nos ayuda a vivir como tú lo pides a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre amado, por darnos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos ha revelado cómo llegar a ti, Señor, Padre del cielo. Bendice, Padre, a todas las personas que se unen a este live, para que tú, Señor, a través de este medio social, de estas redes sociales, tú puedas llegar al corazón de muchas personas, de muchos hermanos nuestros, especialmente de aquellos que creemos en tu palabra, Señor, y de aquellos que no creen también. Te pido, Padre, que pongas en nuestro medio esa gracia, esa bendición, que tu palabra, Señor, sea de gran bendición para todos.
Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, el mensaje que tú quieres que conozcamos y que lo pongamos en práctica. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias y te pedimos en el nombre de tu Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que están unidos en este live, en este momento, quiero compartirles una lectura que está tomada del libro del evangelista San Mateo. Una lectura que nos habla acerca de las obras de caridad. Cómo nosotros podemos ganar nuestra salvación. Y también cómo podemos perder la salvación eterna. Así es que en este evangelio encontramos lo que el Señor nos pide, qué es lo que tenemos que hacer para ganar la vida eterna, y nos dice también qué es lo que nos hace perder también esa vida eterna al final de nuestra vida. Así es que les invito a leer en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. En el capítulo 25 del versículo 31 al 46. Vamos a proclamar el Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor,
cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos una lectura que nos ayuda para meditar, para reflexionar cómo estamos viviendo en este tiempo. Cómo nosotros podemos ganar la salvación eterna y cómo podemos perderla también. En esta vida tenemos la gran posibilidad de tener la vida eterna, pero también de tener la condenación eterna. Esto es hablar un tema muy amplio, pero que nos puede ayudar a pensar que en esta vida toda persona, nosotros no somos eternos en este mundo. Esa es la realidad. No somos eternos. Por eso Dios, al darnos la vida, existimos porque Dios nos da la vida. Y cada uno debemos de saber que nosotros estamos de paso por este mundo. Un día salimos de las manos de Dios porque salimos de Dios, y un día regresaremos a Él. Esa es la realidad. Un día salimos de sus manos y un día regresaremos a Él nuevamente. Por eso cada persona debe de saber, debe de darse cuenta que nosotros en este mundo estamos de paso. Nuestra morada en realidad no es aquí en la tierra, porque estamos en el mundo que está sujeto al tiempo. Dios nos promete un mundo donde no hay tiempo, donde todo es eternidad. Y es allí donde nosotros nos encaminamos. Es allí donde Dios quiere que un día lleguemos a gozar de esa vida por toda la eternidad, a vivir de esa plenitud de vida, donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni angustia, donde no vamos a necesitar absolutamente nada de las cosas que hay en este mundo. El mundo material ya no va a existir, porque estaremos en la gloria de Dios, y estando en la gloria de Dios, estaremos con nuestro Creador. Entonces no va a haber necesidad de las cosas materiales. Por eso nuestra morada es la eternidad. Y es ahí, gracias por el regalo, gracias por el sombrero, muy bonito. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en este mundo, pues tenemos que reflexionar que nuestro lugar
en realidad no es aquí. Aquí estamos de paso. Por eso decimos, somos peregrinos en este mundo que vamos hacia la casa del Padre Celestial. Nos dirigimos hacia la casa del Padre Celestial. Por eso cuando alguien fallece, cuando alguien muere de nuestros familiares o algún conocido, algún amigo, siempre vamos a pensar que esta persona se nos ha adelantado en el camino del reino. Y nosotros nos hemos quedado esperando dar ese paso también. Es bien importante que nosotros pensemos cuando alguien muere físicamente, ya no tiene vida, pero sabemos que tarde o temprano nos llegará nuestro turno también. Por eso el Señor, cuando nos habla en el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, nos dice qué es lo que tenemos que hacer entonces para ganar la salvación eterna. Porque nosotros tenemos que ganar la salvación. Cada uno en particular debe de ganarla, la tenemos que ganar. Es cierto que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, las virtudes teologales que nosotros tenemos, nos enseña de que vamos en camino, en comunidad. No vamos solos en este camino, vamos en comunidad como pueblo de Dios, pero cada uno rendirá cuentas a nuestro Rey. Porque así nos dice el Evangelio de San Mateo. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, y al final de la lectura dice, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces pensemos, aquí el Señor nos da los indicadores, qué es lo que tenemos que practicar, qué es lo que tenemos que hacer para ganar la salvación eterna. Y cuáles son las actitudes que nos hacen perder también esa vida eterna. Si nos detenemos bien fácilmente, dice, entonces dirá el Rey a los de su derecha. Miren lo que dice. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aquí viene lo que nos hace ganar la vida eterna. Dice el Señor, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Eso es lo que el Señor está diciendo. Estas prácticas cristianas
son las que nos van a ayudar para entrar en el reino de los cielos. Eso es, esas prácticas del Evangelio son las que nos van a ayudar a ganar la vida eterna. Por eso es de suma importancia que nosotros pensemos si en realidad estamos haciendo esas obras de misericordia en favor de los enfermos. Si estamos haciendo estas prácticas evangélicas, poniéndolos al servicio de los que más lo necesitan. Vean lo que dice. Pero dice, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Es que aquí nosotros tenemos que reflexionar hablando sobre las obras de misericordia en favor de nuestros hermanos que más lo necesitan. Es que en estas prácticas ninguno se queda afuera. Estas realidades de vida todos lo pasamos. No vivimos la misma realidad, pero algo nos llega a cada uno. Porque dice, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Allí en este caso sabemos que hay mucha gente que sí padece de hambre por la falta de recursos económicos, por la falta de trabajo, por la falta de alimentación. Entonces hay mucha gente que carece del alimento material. Por eso dice, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Pero hay mucha gente que tiene en abundancia y de sobra y no carece del alimento material. Eso lo tenemos muy seguro. La gente rica, la gente de primera clase, como dicen, ¿verdad? O media, la clase social, media, alta, esta gente no carecen de comida, no carecen absolutamente de alimento material, pero hay muchos que sí carecen, porque hay personas que pasan el día y no comen. Familias, personas que a lo mejor una vez al día están alimentándose, unos 2 veces o los 3 tiempos, y si lo comen no es un alimento nutritivo, solo es como para apagar el hambre. Por eso mucha gente vive desnutrida, come pero no un alimento nutritivo que les restaure energías, fuerzas, y por eso vamos a ver esa deficiencia en muchas personas que tienen en cuanto a la alimentación. Pero viene aquí lo otro, dice, sediento y me dieron de beber. Como dice, alguien tiene sed de tomar agua, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que regala un vaso de agua, otros quizás le van a negar, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de practicar. Darle un vaso de agua a aquel que está sediento, aquel que lo solicita. Y dice, era forastero y me hospedaron. Aquí también sabemos nosotros que en nuestro medio siempre hay personas que andan de forasteros. Y a veces nosotros no sabemos qué hacer cuando esta gente se presentan ante nosotros. Porque en realidad no sabemos si son personas que en realidad necesitan ser ayudadas, apoyadas. Porque en nuestro tiempo hay mucha gente que se hace pasar así y resulta que son ladrones, ¿verdad? Son gente que se aprovechan y roban o matan a las personas en las casas donde se les da alojamiento. Entonces a veces nosotros nos cuesta discernir
si en realidad le damos posada o no le damos posada. Porque hay gente forastera que de verdad necesita, pero hay otros que no son forasteros, andan trabajando, viendo cómo roban, cómo se meten a las casas. Pero la realidad es que hay. Entonces tenemos que tener una iluminación de Dios para poder hacer una obra de caridad. Y dice, estuve desnudo y me vistieron. Sabemos nosotros que en el mundo hay mucha gente que no tiene ropa. Viven con una gran escasez de ropa, ¿verdad? Y mientras que otros grandes, como dicen, grandes almacenamientos de ropa que tienen en la casa y que ya no hay ni qué hacer con tanta ropa. Hombres y mujeres, sus closets bien repletos de ropa y todavía dicen es que yo no tengo ropa. Les cuento, aprovechando esta ocasión, como dice aquí la lectura, estuve desnudo y me vistieron. Esa experiencia de pobreza de ropa, un día yo lo viví. Me acuerdo cuando yo estaba bien pequeño, yo soy de una familia pobre, de una familia muy pobre, que me da tristeza recortar esa historial, pero vale la pena hacer conciencia también para muchas personas que puede ser que estén viviendo la misma realidad o están viviendo en la abundancia. Cuando yo estaba muy pequeño me recuerdo que mis padres, pues como digo, era de familia muy pobre. Recuerdo que para alimentarnos, en ese tiempo yo estaba como de unos 5 años aproximadamente, o 4, algo así, pero estaba muy pequeño. Y recuerdo que era tan extrema la pobreza que mis padres compraban 1 libra de maíz para hacer tortillas. Cuando se compraba una arroba de maíz, que son 25 libras, era comprar una gran cantidad. Pero cuando no se lograba comprar una arroba de maíz, que son 25 libras, entonces lo más costoso era pues los recursos no alcanzaban, los recursos económicos, que llegábamos a comprar 1 libra o libras de maíz para hacer la tortilla y comer. Bueno, lo que quiero contar es que como aquí habla de la desnudez, ¿verdad? Dice, estuve desnudo y me vistieron. Cuando empecé a ir a la escuela, recuerdo cuando iba a la escuela no tenía zapatos. Imaginen ustedes, yo no tenía zapatos para ir a la escuela. Y así me fui a la escuela, sin zapatos, descalzo. Me daba tanta vergüenza, tanta pena caminar en la escuela donde yo estuve, cuando miraba que muchos de mis compañeros de las escuelas con buenos uniformes nuevos, zapatos nuevos, y yo sin zapatos, descalzo, y con una ropita toda viejita. Mis padres no alcanzaban para comprarme ropa y menos un uniforme. De ahí tenía otro compañero en la misma condición, demasiado pobres. Pero miren, el Señor así pues me hizo que pasara esa experiencia. Con el tiempo, cuando ya crecí un poco más, la escasez económica era demasiado grande, que no lograba comprar mi ropa. Andaba unos pantalones todos remendados, de atrás y de adelante, camisas todas parchadas, remendadas. Entonces no tenía ropa en abundancia. Y un día alguien me regaló una mudada para ir a la escuela. Entonces
Como dice, la lavaba hoy en la tarde o en la noche, otro día ya estaba seco. 2 mudadas o 3 era lo más que lograba tener. Una escasez de ropa que tuve y que tuvo mi familia. Se los cuento porque esa fue una realidad que viví. Mucha escasez, como dice, ¿verdad? Una pobreza extrema. Y por eso dice el Señor, dice, estuve desnudo y me vistieron. Se los cuento esto porque hoy, como sacerdote, como misionero, yo me doy cuenta en muchos lugares, en muchas familias, que tienen una gran cantidad de ropas en sus casas, zapatos, vestidos, ropa de hombres, de mujeres, de niños. Tienen un almacenamiento bárbaro de ropas en sus casas y que al final terminan quemándolas o los botan porque ya no hayan qué hacer con esa ropa. Entonces, mientras que otros están careciendo de una ropa. Por eso dice el Evangelio, estuve desnudo y me vistieron. Y yo me recuerdo de aquel tiempo que le estoy contando, que yo pasé esa pobreza de ropa. Nosotros, yo y vecinos que estábamos en la misma condición, nos íbamos todo un día en la mañana, en la tarde, íbamos de casa en casa que nos regalaran ropa. Así, directamente digo, mire, venimos que si nos pueden regalar alguna camisa, algún pantalón, y así, ¿verdad? Uno perdía la vergüenza y lográbamos reunir algo. Había gente que nos regalaba, otros no, ¿verdad? Pero en la extrema pobreza uno iba a pedir. Entonces, y gracias a la generosidad de la gente, pues nos vestíamos. Entonces yo les hago esta reflexión a ustedes. Miren, hay mucha gente que tiene, como digo, ¿verdad? Almacenamientos de ropa en sus casas, que ya no se los ponen. La gente rica, ¿verdad? Ahí sí que la gente rica tienen grandes, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero la mayoría tienen grandes almacenamientos que a veces solo le dan una puesta, 2 puestas, y como quien dice, ese vestido, esa ropa, ya no lo pongo porque ya la usé. Pero hay otros que son, quizás, ¿verdad? Son muy, no sé cómo decir, pues no tienen eso de tener tanta ropa almacenada que han usado, que han comprado, ¿verdad? Pues tienen lo necesario. Entonces, miren, si ustedes conocen personas que tienen, ¿verdad? Porque hay gente que no haya ni qué hacer. A veces, pues sí, les da pena, ¿verdad? Decir, mire, yo quiero regalar esta ropa, quiero hacer esta donación. Entonces, allí pueden, o ustedes mismos conocen familias. Yo me recuerdo cuando, bueno, la última experiencia que tuve de estar en una misión, cuando uno sale, cuando uno se cambia de misión, cuando uno cambia de lugar de misión, con el tiempo uno como sacerdote a veces se llena de muchas cosas. Se llena de tantas cosas que uno compra o que la persona le regala. En el caso mío, a veces mucha gente me dice, padre, les regalo esta camisa, padre, les regalo estas cosas. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros como sacerdotes a veces uno usa más la camisa clerical y no la camisa común que todos usan. Entonces digo yo, bueno, es cierto, yo esa camisa no los uso, ¿verdad? Porque no son como las que usamos nosotros, pero a alguien les puedo hacer un regalo, ¿verdad? A alguien se lo puedo regalar. Si es cierto que yo no lo pongo, o de vez en cuando, pues, ¿verdad? Lo puedo usar también, pues no es problema. Lo puedo usar también porque sí los uso. Tal vez en algunos momentos, ¿verdad? Que uno pues no está en los ambientes así como cuando uno está celebrando, cuando uno está en algunos ambientes, pues que uno debe de andar con su vestimenta como sacerdote. Entonces les cuento esto porque hay muchas personas que están deseando que alguien les regale alguna ropa, algún pantalón, alguna camisa,
ropa para niños, zapatos, ¿verdad? Que hay tanta pobreza en muchos lugares que la gente sí carece. Y por eso dice el Evangelio, dice, estuve desnudo y me vistieron. Entonces miren, ahí es donde nosotros debemos de poner en práctica el Evangelio. Esta gente pobre que carecen de recursos, ellos son nuestros hermanos. Y como dice el Evangelio, cuando lo hicieron con uno de estos, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces significa que los pobres, los necesitados, ellos nos hacen poner en práctica el Evangelio. Ellos nos hacen que nosotros practiquemos el Evangelio, que pongamos por obra lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Vestir al desnudo. Entonces, una obra bien hecha, con amor, bien hecha, una obra de caridad en favor del que lo necesita, eso nos hace entrar en el reino de la eternidad. Esa obra bien hecha nos hace ganar la vida eterna. Por eso, para nosotros los cristianos, los pobres son una riqueza para nosotros. Los pobres, los enfermos, todos aquellos que viven necesitados de nuestra ayuda, ellos nos ayudan a poner por obra el Evangelio. Y este tipo de pobreza, como digo, ¿verdad?, es donde nosotros ponemos en práctica el Evangelio. Los pobres es una riqueza para nosotros, porque ellos nos ayudan a entrar en el reino de los cielos. Eso es para nosotros los cristianos, pero si miramos nosotros a nivel social, los pobres no es riqueza. Para lo social, la pobreza, los pobres no son una riqueza. Porque los pobres para la sociedad, ellos no generan ganancia. Los pobres para la sociedad no generan ganancias, generan gastos, ¿verdad? Los pobres, los que carecen, ¿verdad?, los enfermos. Esta gente no genera economía, generan gastos. Y por eso vamos a ver nosotros que mucha gente no quieren a los enfermos, no quieren a la gente pobre, ¿verdad? Los ignoran, los desprecian. Mucha gente malvada hace estas cosas, pero nosotros tenemos que ser conscientes que ellos son nuestros hermanos. Por eso mucha gente, ¿verdad?, a sus enfermos, ¿qué hacen? Los meten en un asilo de ancianos y los propios hijos, ellos se encargan de llevarlos a esos asilos de ancianos para que estos señores enfermos no estorben en la casa. Así los hijos ingratos no se dan cuenta del dolor, del sufrimiento, de la tristeza que viven sus propios padres cuando los alejan de ellos. Qué ingratitud de muchos hijos. Cuando sus padres les dieron la vida, les hicieron todo para que ellos crecieran, y ahora sus hijos se van en contra. No son capaces de darles cariño, de darles amor, de darles atención a sus propios padres. Entonces, por eso digo, ¿verdad? Y si es en los hospitales, tantos enfermos que pasan. Miren, a veces los enfermos bien que se pueden curar, bien que se pueden recuperar, pero cuando hay escasez de medicamentos, de aparatos, de personal médico, entonces muchos se mueren. Entonces, porque no se están invirtiendo
¿verdad? ¿Cómo se llama? No se están comprando los equipos que se necesitan, o no se tiene el personal que se necesita para la atención de los enfermos, porque eso implica que hay que gastar. Eso implica entonces que hay que gastar, y si no se gasta, pues entonces a los enfermos pues que se mueran, porque no hay una atención suficiente. Entonces por eso digo, ¿verdad? Allí pues los enfermos, como dice, en vez de generar ganancias, pues generan gastos. Y así sucede en muchas partes, ¿verdad? Pero para nosotros los que creemos en el Señor, pues damos lo mejor para ellos. Así que dice el Señor, dice, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Miren aquí cuando dice enfermos y me visitaron, aquí en la enfermedad, ahí sí que nadie se salva. Pobres y ricos estamos en la misma condición. Tarde o temprano nos enfermamos. Tanto el pobre como el rico, ¿verdad? Que es millonario, se enferma igual, ¿verdad? Nos enfermamos. Ricos y pobres nos enfermamos. Y por eso es ahí donde nosotros tenemos que pensar que, como dice, ¿verdad? Estuve enfermo y me fueron a visitar. Muchas veces nosotros a los enfermos como que los ignoramos, ¿verdad? Es su problema, no se cuidó, que mire cómo sale, que mire quién lo cuida, ¿verdad? Si se muere, pues que se muera, ¿verdad? Y si se recupera, pues que se recupere. Pero nosotros tenemos que pensar que tenemos que darle un acompañamiento espiritual al enfermo. Miren, muchas veces el enfermo pues se siente solo, se siente en su soledad, donde piensa de que nadie lo quiere, nadie lo atiende, pero hay muchos enfermos que se quedan solos, donde nadie vela por ellos, ni los hijos, ni los vecinos, ni otra gente. Y muchos de ellos se mueren solitos, sin que nadie se dio cuenta en qué momento murió. Nadie miró su angustia, nadie miró ¿cómo se llama? Ese momento de su desesperación, de su angustia. Nadie miró ese momento donde la persona muere. Mucha gente muere y nadie se dio cuenta cómo fue su dolor, en qué momento, si murió de madrugada, si murió de día, porque así pasa. Hay mucha gente que ha muerto sin que nadie se dio cuenta. Pero hay otros, ¿verdad? Por su enfermedad, como digo, pues ahí está la gente, la familia atenta, cuidándola de día y de noche, velando, haciendo sus turnos como familias, como conocidos, para que aquel enfermo no se quede solo, para acompañarle con sus oraciones, con sus cantos, con sus oraciones, de modo que le están dando aliento espiritual, dándole consuelo a la familia. Entonces, por eso es bien importante visitar a los enfermos. Como dice el refrán, hoy por ti y mañana por mí, ¿verdad? Así es el refrán, hoy por ti y mañana por mí. Porque yo puedo estar visitando al enfermo, pero el enfermo siguiente puedo ser yo, ¿verdad? Yo visito al enfermo, mañana puedo ser yo el siguiente enfermo. Entonces yo visito, puede ser que en otro momento a mí me visiten por ser enfermo. Entonces aquí nadie se salva, ¿verdad? Como digo, pobres y ricos, la enfermedad nos llega y nos llega. Entonces, y por eso dice, y cuando estuve enfermo me fueron a visitar. Entonces, a veces nosotros visitamos a los enfermos, como digo, ¿verdad? Algunos, pues, ¿verdad? Siempre están pensando, ¿qué le voy a llevar al enfermo? Le llevo algo de comer, le llevo alguna ayuda económica,
o simplemente pues le acompaño, le visito y le hago una oración. Ahí sí que depende de los recursos de cada uno. Pero hay personas que de verdad sí tienen posibilidades de poder hacer algo por los enfermos, pero no lo hacen. Hay gente que tiene grandes posibilidades, pero no hace una obra de caridad, porque sabe que el enfermo no le va a poder pagar, no le va a poder devolver. Dicho de otro modo, como que la persona es interesada, ¿verdad? Entonces, y eso no se puede hacer así. Pero la paga más grande no la va a recibir del enfermo, sino del que está ahí arriba, del Creador, ¿verdad? Esa obra de caridad en favor del hermano, esa es la que nos va a ayudar a entrar en la eternidad. Y por eso es ahí donde nosotros tenemos que pensar que una obra bien hecha, si yo tengo recursos, si yo puedo, entonces yo debo demostrarle mi cariño, mi amor, ¿verdad? Mi caridad para el enfermo. Porque sí hay enfermos que de verdad sí necesitan ser ayudados. Porque su condición de pobreza, ¿verdad? En cuestiones económicas no lo tienen, no cuentan y tampoco sus familiares lo tienen. Así es que los que tienen posibilidades, tóquense el corazón, como dice, ¿verdad? Y tóquense el bolsillo, porque esa obra de caridad a usted le va a ayudar a entrar en el reino de los cielos. Y si usted hace esta obra de caridad, pues se va a sentir lo hermoso y lo bonito que es hacer una obra de caridad en favor del que lo necesita. Así es que nosotros, ¿verdad? Pues reflexionando sobre esto, qué es lo que nos va a ayudar para entrar en la vida eterna y qué es lo que nos puede ayudar para no entrar en esa vida también. Entonces, si nosotros dejamos de practicar las obras de caridad en favor del hermano, entonces vamos a ganar la condenación. La Iglesia Católica nos invita a hacer estas prácticas. Voy a subir aquí una persona que vamos a ver. Ahorita no estoy leyendo los mensajes, pero aquí hay una hermana que, bueno, alguien solicitó subir a la plataforma. Uy, permítame que casi lo estaba cerrando. Había una persona que solicitó subir a la plataforma, pero se bajó. Tuve una dificultad ahorita porque en vez de subir a la persona, ¿cómo se llama? En lugar de aceptar a la persona que solicitó subir a la plataforma, le di cerrar al live, por eso que se cerró un ratito, ¿verdad? Entonces les estaba hablando de que cómo practicar las obras de caridad, que son las que nos van a ayudar a entrar en el reino de los cielos. Entonces, hablando de este Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, cuando dice, ¿verdad? Dice, cuando, bueno, esas son las prácticas de las obras de caridad. Como decía, pues la Iglesia nos invita a practicar. Mientras que hay muchas denominaciones que se llaman cristianas, que se llaman evangélicos o cristianos, como quieran llamarle, ellos no hacen estas obras de caridad, porque para ellos es más importante la fe y menos las obras de caridad. Entonces, cuando nosotros practicamos las obras de caridad, podemos entender muy bien que las obras de caridad son los frutos de esa fe que nosotros tenemos, que nosotros profesamos en nuestro Señor Jesucristo. La fe nos mueve a producir obras de caridad. Por eso dentro de la Iglesia Católica se promueven las obras de caridad. Mientras que otras agrupaciones que se dicen cristianos o cristianas, ellos se mueven solamente en la fe.
Entonces, y leyendo el Evangelio de San Mateo capítulo 25, entonces ellos no ponen en práctica esto que dice, y lo leen y lo tienen en la Biblia, saben muy bien, pero no lo ponen en práctica. Bueno, no sé si hay alguna persona que quiera quiera compartir algún testimonio, alguna experiencia de esto que estoy diciendo, de las obras de caridad, porque es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que estas realidades pues son las que nosotros vivimos y las que miramos diariamente, cómo es que nosotros logramos tener presente a nuestros hermanos que tanto necesitan y que nosotros a lo mejor no nos hemos dormido o lo hemos descuidado o no tenemos interés, ¿verdad? O porque no sabíamos, porque muchas cosas a veces nosotros no los hacemos porque no sabemos, ¿verdad? No sabíamos. Entonces, ahí sí que alguna testimonio, ¿verdad? No sé, algún hermano que quiera subir a la plataforma, que pueda también pues compartir alguna experiencia de este evangelio, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos tratando de tener, y entonces pues esto nos